Ella pensaba que el peor dolor sería descubrir que no era hija biológica, pero no lo era. El peor dolor fue enterarse de que su intercambio en el hospital no fue un error, fue una decisión, premeditada, calculada, cruel. Así fue como me lo contó, sentada frente a mí, con las manos temblando mientras sostenía una carta que acababa de encontrar en el fondo de una caja antigua. Una carta escrita a mano, con palabras que ningún hijo debería leer. Ella nunca fue nuestra, tú lo sabes. Cumple con lo acordado. En ese instante, sus ojos dejaron de ser los de una mujer adulta. Se convirtieron en los ojos de una niña perdida. Y todo dentro de ella se vino abajo. Ella no me buscó por curiosidad. No era un juego de identidad, ni una simple búsqueda de raíces. Me buscó porque había descubierto una mentira del tamaño de su propia existencia y necesitaba saber hasta dónde se extendía. Ahí fue cuando entré yo. Y sí, soy detective privada, pero esa noche fui más que eso. Fui testigo de la desesperación y del coraje, porque para investigar un caso como este, hay que estar lista para descubrir verdades que nadie quisiera conocer. El único documento concreto que ella tenía era una foto antigua. 3 bebés alineados en cunas de metal, una enfermera de espaldas y al fondo el reflejo de un hombre en el vidrio de la puerta. Nada más. Sin nombres, sin fechas, sin firma. Pero en la esquina superior derecha de la foto, casi invisible, una pequeña inscripción que decía Clínica San Valentín, Unidad Neonatal. La primera vez que vi la imagen, el estómago se me revolvió. No por lo que aparecía ahí, sino por lo que no aparecía. Era una foto hecha para borrar, para ocultar, para confundir. Y fue en ese momento que entendí. Su historia no trataba de un simple error en el hospital. No fue una equivocación. Fue un intercambio, hecho por alguien que tenía algo que ganar. Y lo más aterrador, es que cuanto más profundo excavaba, más empezaba a sospechar que no solo la habían cambiado, a ella la habían comprado. La mayoría de las personas busca respuestas. Yo busco rastros, porque las respuestas, las verdaderas, casi nunca vienen servidas. Se esconden en detalles que nadie más nota, en un nombre mal escrito, en una sombra de una foto antigua, en un silencio que lleva décadas. Y esa foto, la de la supuesta maternidad, no era solo un recuerdo olvidado, era una cápsula de dolor. Un grito atrapado en celofán. En la parte inferior de la imagen, casi invisible, una plaquita oxidada decía Clínica San Valentín, Unidad Neonatal. Ese era el nombre, la primera pista real, pero cuando comencé a buscar, era como si esa clínica nunca hubiera existido. Me llamo Isabela Duarte, tengo 45 años y soy detective privada, pero no me formé en academias, ni me entrenaron con manuales. Fui esculpida por el dolor, por la traición, por el silencio de una vida que se derrumbó, hasta que yo misma la reconstruí. Hoy, mi profesión es ver lo que nadie ve. Y este caso, desde el principio, me decía que había mucho más que un simple cambio de cuna. Empecé por los registros públicos. Nada. Después, archivos médicos privados. Nada. Asocié el nombre de la clínica a antiguas licencias sanitarias, códigos institucionales y documentos administrativos del sector salud. Fue entonces cuando encontré una línea del tiempo. La Clínica San Valentín operó entre 1979 y 1992. Oficialmente, fue cerrada por problemas estructurales y administrativos. Pero lo que más me llamó la atención fue un detalle en un artículo jurídico de la época. Todos los expedientes, actas de nacimiento y archivos físicos fueron descartados por razones legales y de seguridad. Descartados. Esa palabra me atravesó como una navaja. Descartar documentos es lo mismo que descartar historias. Es borrar rostros, infancias, identidades. Pero la verdad nunca desaparece por completo. Sobrevive en fragmentos. Y fue en uno de esos fragmentos donde encontré una pista. Una nota de periódico escaneada con la imagen borrosa. Entrevista a una exenfermera, Elvira A., 72 años. Decía poco, pero lo poco que decía helaba. Muchas madres firmaban papeles sin leer.
Los bebés salían del área neonatal y volvían horas después, distintos. Teníamos órdenes desde arriba. La nota nunca tuvo continuación. La periodista fue despedida días después de la publicación y la clínica pasó a formar parte de las páginas olvidadas de la historia. Pero yo no paso página así de fácil, ni la mujer que me buscó, porque había una verdad enterrada y tal vez esa verdad había sido vendida junto con un bebé en algún cuarto silencioso de aquella clínica desaparecida. He visto muchas cosas a lo largo de mi vida y aprendí que, a veces, la prueba más contundente no está en un documento, ni en una confesión. Está en una imagen antigua, borrosa, donde los detalles gritan más fuerte que las palabras. La foto era todo lo que esa mujer cargaba consigo desde que empezó a dudar de su propia identidad. 3 cunas, una sala fría, una mujer con bata blanca. Al principio nadie le dio importancia, pero fue cuando comencé a ampliar digitalmente los detalles de la imagen que el caso dio un giro, porque en esa foto la mujer de bata no llevaba identificación, no llevaba cofia, el uniforme estaba incompleto y algo más extraño aún, la bata parecía demasiado grande para ella, como si se la hubieran prestado. Me detuve, respiré profundo, amplié la imagen de nuevo, miré hacia sus pies, sandalias abiertas. Ningún hospital permite eso en una unidad neonatal, ni siquiera en los años 80. Aquello no tenía sentido. Fue entonces cuando la pregunta llegó como un golpe seco. ¿Quién era esa mujer? Corrí a los archivos antiguos del personal de la clínica. Busqué registros de enfermeras del área neonatal. Ningún rostro coincidía con el perfil de la foto. Y algo más inquietante, el área neonatal de la Clínica San Valentín estaba bajo investigación interna, justo el mismo mes en que se tomó la foto. Fue detrás de lo que quedaba de los expedientes, nada, pero encontré un informe confidencial que escapó a la destrucción, archivado como inconcluso, un anexo sin relevancia, sin foto, solo con observaciones clínicas. Una de ellas decía: paciente no autorizada ingresó al área neonatal usando bata de manera indebida. Alegó ser familiar de una funcionaria. Fue contenida y derivada a evaluación, sin nombre, sin detalles, pero con una descripción: mujer entre 30 y 35 años, cabello oscuro, delgada, emocionalmente inestable. Comparé con la imagen, la altura, el cabello, la postura corporal, todo coincidía. La mujer de la foto no era enfermera, era una paciente, o peor aún, alguien con acceso interno, disfrazada para entrar donde no debía. Esa foto no era solo un recuerdo del nacimiento, era la escena de un crimen, capturada por alguien que quizás sabía demasiado. Y lo más aterrador aún estaba por venir, porque en ese mismo informe figuraba el nombre de otro paciente involucrado en el incidente, un hombre, y ese nombre me hizo quedarme helada. El nombre era Luis Fernando C. Y lo reconocí, porque ya me había cruzado con él tiempo atrás, en otro caso. Un caso que nunca logré sacar de mi cabeza. Un hombre influyente con conexiones políticas. En su momento, fue investigado por su participación en adopciones ilegales de recién nacidos, pero el proceso desapareció, los testigos se esfumaron, y él siguió con su vida como si nada hubiera pasado, y ahora su nombre aparecía ahí, en el mismo informe que describía a la mujer de la foto, en el mismo mes en que nació mi clienta, en el mismo hospital donde todo fue borrado. ¿Coincidencia? No existen coincidencias en este tipo de historia. Volví a mi escritorio, extendí las imágenes, los documentos, las capturas de pantalla. Esa clínica era mucho más que un lugar de partos. Era un punto de tránsito, un centro de vidas reordenadas. Decidí buscar registros oficiales de nacimientos en los 3 días cercanos a la supuesta fecha de nacimiento de mi clienta. Hospitales, registros civiles, parroquias, cualquier institución que pudiera haber anotado algo. Pasé días entre números, nombres, firmas, hasta que noté algo que me heló la sangre. El nombre de ella no aparecía en ningún lugar. No había acta de nacimiento oficial, no había declaración de parto, ni siquiera una ficha médica del área neonatal. Era como si
Hubiera surgido de la nada, pero ahí, entre los registros, encontré otra anotación. En una hoja carcomida de una antigua oficina de registro rural, había una mención: declaración de nacimiento impugnada, madre hospitalizada el mismo día, bebé desapareció antes de ser registrado. El nombre del bebé, Mariana. El nombre de la madre, Lucía F. de Almeida. Mi clienta hasta ese momento creía llamarse de otra forma, pero ese documento fue el primer rastro real de que, tal vez, su identidad era una construcción. Volví al informe de la clínica. Lo leí de nuevo, línea por línea, y entonces lo vi, en el pie de página, en letras pequeñas, como si intentaran enterrar la verdad. Paciente LFA bajo sedación posparto. Reacción adversa al procedimiento. Se declara inestabilidad emocional. Bebé retirado para observación y transferido de área. Nunca volvió. El expediente terminaba ahí, como si esa mujer hubiera dado a luz, a la nada, como si su hija se hubiera evaporado. Pero no se evaporó. Estaba viva. Creció con otro nombre, en otra casa, en otra vida. Y ahora quería respuestas. Mariana. Ese era el nombre que figuraba en la ficha descartada, en la hoja amarillenta por el tiempo. Un nombre que debió haber recibido un acta de nacimiento. Un nombre que debió haber sido llamado entre brazos, registrado, protegido, amado, pero nunca lo fue. Mariana desapareció antes incluso de ser reconocida oficialmente por el Estado. Su madre, Lucía F. de Almeida, fue sedada justo después del parto. Según el expediente, presentó reacciones emocionales descontroladas. Fue contenida, internada y luego transferida a una clínica psiquiátrica, sin bebé. No hay partes, hay registro de que alguien la haya visitado. No hay abogado. No hay denuncia formal. La familia desapareció de los archivos. La busqué. Durante 3 días rastreé nombres, documentos de identidad, historiales médicos de internaciones prolongadas, hasta que encontré un nombre parcialmente coincidente en una antigua institución para mujeres emocionalmente inestables. Nombre: Luciana F.A. Admisión: junio de 1987. Diagnóstico: psicosis puerperal aguda. Estado: internación prolongada durante más de 20 años. 20 años. Una mujer arrancada de la maternidad directo al aislamiento. ¿Basado en qué? En un informe médico de emergencia, hecho a toda prisa, firmado por Luis Fernando C., el mismo hombre que apareció en los archivos de la clínica, el mismo nombre que me heló la sangre días atrás. La ficha de Luciana terminaba con una anotación seca: paciente convencida de haber dado a luz, delirios recurrentes sobre bebé desaparecido. No se recomienda su reintegración a la sociedad. Dijeron que era un delirio, pero ahora todas las pistas me decían que ella había dicho la verdad desde el principio. Fue entonces cuando uní las piezas. La bebé desaparecida, la madre silenciada, el médico con conexiones poderosas, la clínica sin registros, el nacimiento sin nombre. Mariana no había desaparecido por casualidad. Había sido borrada, removida de la historia, convertida en una nueva identidad y entregada a otra familia. Había sido vendida, y la mujer que ahora me buscaba, con los ojos tristes y la voz temblorosa, era Mariana. Solo que ella aún no lo sabía, y cuando lo supiera, no sería fácil sobrevivir a la verdad. Ella todavía no lo sabía. No sabía que su verdadero nombre era Mariana. No sabía que había crecido con una identidad inventada. No sabía que su madre biológica había pasado más de 20 años sedada en un hospital, condenada a la locura, por decir la verdad. Y, por encima de todo, no sabía que la mujer que la crió había participado en todo. Yo lo supe antes, pero no se lo conté, porque como detective, aprendí que algunas verdades necesitan ser preparadas, no arrojadas como piedras. Mientras ella esperaba respuestas, fui hasta la mujer que durante 3 décadas firmó boletines escolares, bajó fiebres, tomó fotos de cumpleaños y fingió que esa hija era suya. Su nombre era Elena de Castro, viuda, 68 años, maestra jubilada. Vive en una casa de esquina, bien cuidada, con cortinas blancas y rejas decoradas con flores. Por fuera,
todo parecía perfecto, pero por dentro, algunas casas esconden cementerios invisibles. La observé durante 3 días. Tenía una rutina discreta. Salía temprano a caminar. Compraba pan en la misma panadería desde hace 20 años. Saludaba a los vecinos con una sonrisa ensayada. Era el tipo de mujer que nadie imaginaría involucrada en algo tan cruel. Pero los monstruos rara vez tienen cara de monstruo. Conseguía acceder a los antiguos registros de su esposo, Otavio de Castro, médico pediatra. Trabajó en la Clínica San Valentín hasta 1989. Su nombre apareció de forma indirecta en una investigación que nunca se resolvió. Entre los documentos, encontré una carta firmada por él, recomendando la adopción humanitaria de un bebé sin vínculos familiares. La fecha, 2 días después de la desaparición de Mariana. Contacté a un conocido en el antiguo registro civil del barrio. Sin saber del caso, me confirmó que el nombre de la hija del matrimonio solo apareció en los archivos casi 1 año después de la fecha presumida del nacimiento. Alegaron un error en la documentación hospitalaria, pero el nombre del hospital no existía. Elena fue llamada a declarar años atrás, cuando la investigación por tráfico de bebés empezó a tomar fuerza, pero nada fue probado. Ella alegó haber hecho un acuerdo informal de adopción por caridad, y el caso murió allí. Tú sabes cómo son esas cosas. La familia tenía dinero, influencia, pero ahora, con los nuevos datos, yo tenía lo necesario para confrontar los archivos. Solicité un documento mediante una orden judicial simbólica, un procedimiento común en investigaciones privadas con respaldo técnico. Recibí una copia del proceso de adopción a nombre de Elena. No había nombre del bebé, no había nombre de la madre biológica. Los papeles estaban totalmente adulterados. Era una farsa legalizada, una pieza montada para parecer legítima. Pero había un error. En la esquina de la hoja de aprobación, alguien olvidó cubrir un sello. Clínica San Valentín, la misma que había sido clausurada años antes. Es decir, usaron documentos de un hospital ya cerrado para justificar una adopción sobre el papel, completamente irregular. Volví a la casa de Elena. Esa mañana ella estaba sentada en el jardín. Leía un libro con gafas, los pies cruzados. Tenía la serenidad de quien ha construido una mentira perfecta y ya no teme ser descubierta. Esperé a que entrara. Aproveché el movimiento de un repartidor para acercarme al portón lateral, donde había una ranura para correo. Puse en marcha una grabadora y dejé un papel anónimo. Yo sé lo que hiciste. Lo dejé ahí. No esperaba que reaccionara de inmediato, pero necesitaba plantar el miedo. Esa noche revisé las fotos de infancia de mi clienta, las expresiones de incomodidad, los abrazos forzados, las distancias sutiles en miradas que no se encuentran, y empecé a ver algo que ella misma aún no podía ver. Nunca fue tratada como hija, fue cuidada, fue alimentada, fue vestida, pero nunca fue amada, de verdad. Al día siguiente, regresé al registro civil. Un empleado me mostró un libro de firmas antiguas, entre ellas, la caligrafía de Elena. En un campo reservado para motivo de la adopción, escribió con letras diminutas: "No puedo gestar". Y ahí, en ese simple detalle, todo quedó claro. Ella no tuvo un bebé, compró una historia, con la ayuda de su esposo, con el respaldo de la clínica y con la conveniencia de un sistema podrido, listo para vender niños como si fueran mercancía. Regresé a casa, miré todos los documentos sobre la mesa y sentí un nudo en el pecho, porque esa noche entendí lo que venía a continuación. La mujer que me había buscado, Mariana, iba a descubrir que todo lo que llamaba vida había sido construido sobre una mentira, y la mujer a la que llamaba mamá nunca dio a luz, solo firmó el recibo. Algunas mentiras se cuentan con tanta firmeza que con el tiempo todos olvidan que son mentiras, pero otras siguen corroyendo por dentro, incluso cuando el silencio dura décadas. Con ese pensamiento, fui a tocar la puerta del pasado de Otavio de Castro, médico, respetado, pediatra carismático, ex esposo de Elena, y, durante más de 30 años, el hombre que firmó papeles como padre, el mismo hombre que recomendó la adopción de una bebé sin vínculos,
el mismo que tenía lazos con la Clínica San Valentín y el mismo que hasta entonces parecía haber sido cómplice de la farsa. Pero yo necesitaba estar segura, porque en historias como esta, a veces la verdad también es prisionera. Empecé a buscar sus registros antiguos. Conseguí su dirección actual, en una ciudad del interior donde se instaló tras jubilarse. La casa era sencilla, nada del glamour que imaginé. En la terraza, una hamaca desgastada. En el jardín, algunos rosales descuidados. Esperé a que oscureciera. Observé en silencio. Ahí estaba, más delgado que en las fotos antiguas, el rostro hundido, los ojos apagados, pero aún con la postura de quien carga un apellido que siempre abrió puertas. A la mañana siguiente, toqué la puerta, disfrazada, sin presentarme como detective. Usé un pretexto cualquiera, una investigación sobre médicos de los años 80, un homenaje a profesionales antiguos. Él no sospechó, o tal vez ya no tenía fuerzas para huir. Conversamos durante casi una hora. Habló poco, pero cada pausa decía más que las palabras, hasta que en medio de un silencio largo, soltó. En aquella época, hacíamos lo que nos decían. Fingí no entender. Le pedí que explicara. Desvió la mirada, bajó el tono de voz y murmuró: «No todo fue decisión mía. Ahí supe. Estaba en el límite entre confesar y desmoronarse». Volví a casa. Empecé a cruzar los expedientes firmados por él. Entre 1985 y 1989, su nombre aparecía en más de una docena de recomendaciones de adopción alternativa, todas con la misma estructura: bebé no registrado, madre emocionalmente inviable, adopción sugerida por urgencia médica. Pero había algo curioso. Después de 1989, se detuvo. Ninguna firma, ningún vínculo con clínicas, ningún nuevo caso. Busqué a antiguos colegas. Una exenfermera, hoy con más de 70 años, me recibió en el patio de su casa. Dijo que Ottavio era demasiado correcto para lo que el sistema exigía, que siempre lo había dudado, pero que él parecía cansado, presionado. Entonces me contó algo que lo cambió todo. Dijo que una vez él intentó devolver a una bebé porque creía que había sido un error. Siempre decía que eso no estaba bien y que al día siguiente tuvo una crisis y fue internado por ataque de pánico. Después de eso, nunca más volvió a hablar del tema. Esa historia se quedó rondando en mi cabeza por días, porque, si era cierta, significaba que Ottavio intentó salirse, pero fue detenido, silenciado. Y entonces pensé en Mariana, en la mujer que creció creyendo que él era su padre, que debió preguntarse durante años por qué él era tan distante, tan frío, tan ausente, incluso estando presente. Volví a su casa una vez más, sin disfraces. Esa vez me presenté. Dije mi nombre, mi profesión y el nombre de ella. Él no lloró, no se defendió, no negó, solo bajó la mirada y susurró: «Lo intenté». Luego se levantó, fue hasta un armario en la esquina de la sala. Sacó de ahí una caja de madera, la abrió con cuidado. Dentro una sola cosa, una pulserita de hospital, con letras desvanecidas, escritas a mano. Mariana, 4:17 de la madrugada. La pulserita original, la que debió haber quedado en la muñeca de la bebé, pero nunca quedó. Me contó que la guardó todos estos años, porque era lo único real que le quedaba de sí mismo, de quien fue algún día, antes de aceptar vivir una vida que no le pertenecía. Me senté ahí, en silencio. Lo dejé hablar. Dijo que el matrimonio con Elena ya estaba roto, que ella quería un hijo a toda costa, que había un acuerdo, algo sin papeles, pero con garantías, que le dijeron: o cooperas o lo pierdes todo, y él cooperó, pero nunca logró mirar a esa niña como su hija, no por falta de amor, sino por exceso de culpa. Me dijo que cada vez que Mariana lo miraba, con esos ojitos tan vivos, tan inocentes, él sabía que ella no merecía eso, pero que fue demasiado débil para luchar. Cuando me fui, me entregó la pulserita. Dijo que ya no tenía tiempo para arreglar nada, que estaba enfermo, que su cuerpo ya no respondía, y me dijo algo que me atravesó el alma: si Mariana quiere odiarme,
que me odie sabiendo la verdad. Volví a casa con la pulserita en el bolsillo, el corazón pesado y la certeza de que hay verdades que no traen justicia, solo traen el final de la mentira. La mujer que me buscó pronto sabría que el hombre al que llamó papá fue en realidad el primero en intentar salvarla y el último en lograrlo. ¿Qué define quiénes somos? El nombre, el rostro, el lugar donde crecimos, las memorias que construimos alrededor de quienes llamamos familia. ¿O será que somos lo que decidimos creer? Porque la verdad sería demasiado insoportable para soportarla. Esas preguntas me acompañaban mientras conducía de regreso a casa. En el asiento del copiloto, una pulserita desvaída con un nombre escrito a mano. Mariana, hora de nacimiento, sin apellidos, sin madre, sin hospital visible. Solo un fragmento de identidad, recuperado demasiado tarde. Tenía en mis manos la única pieza que faltaba, y al mismo tiempo, no resolvía nada. La mujer que me había buscado semanas atrás cargaba un vacío que nunca supo nombrar. Ahora, yo podía nombrarlo por ella. Mariana, hija de Lucía F. de Almeida, desaparecida del área neonatal de la Clínica San Valentín, dada por inexistente, registrada con otro nombre, criada por una mujer que jamás estuvo embarazada, y por un hombre que intentó detenerlo, pero falló. Ella era Mariana, pero no lo sabía. Y tal vez aún no estaba lista para saberlo. Esa noche me senté frente al mural de pruebas que armé durante toda la investigación. La foto antigua con la placa de la clínica, el expediente que hablaba de la sedación de la madre biológica, la entrevista perdida de la exenfermera, el informe incompleto que mencionaba a la paciente disfrazada de enfermera, la firma de Elena en el registro civil, el sello ilegal de un hospital cerrado, el archivo del padre que intentó devolver a la bebé, y ahora la pulserita. Mariana. Todo gritaba ese nombre, todo empujaba esa verdad contra mí, pero no era una verdad que curaba, era una verdad que mutilaba. Revisé archivos por 2 noches más. Quería pruebas más allá de la emoción, más allá del dolor. Quería un cruce genético. Localicé una base de datos antigua de pruebas realizadas años atrás para reconocimiento parental. Un programa estatal, suspendido por falta de presupuesto, pero los datos seguían ahí, congelados en código. Accedí a uno de ellos, el de la mujer internada durante 20 años, Lucía F. de Almeida. Existía una muestra biológica de ella, recolectada por orden judicial en la época de su internación. Solicité acceso por vías no convencionales. Sabía que era arriesgado, pero a ese punto ya no había vuelta atrás. Envié un cabello de la clienta, obtenido discretamente durante una visita. Nada invasivo, nada que comprometiera su integridad, solo necesario. El resultado llegó 7 días después. Compatibilidad de ADN, 99.996%. Filación materna comprobada. Ahí, oficialmente, ella era Mariana. Pero, ¿qué hacer con esa verdad? ¿Entregarla así? ¿Mostrarle los papeles? ¿Arrojarle el resultado a la cara? No, ya lo había aprendido. Las verdades lanzadas con prisa duelen más que las mentiras contadas con cuidado. Antes de contárselo a ella, necesitaba saber dónde estaba Lucía, la madre verdadera, la mujer a quien le arrebataron a su hija, antes siquiera de poder sostenerla. Revisé registros, hospitales psiquiátricos, casas de acogida. El nombre de ella había sido borrado de casi todos los sistemas, pero encontré una pista en una asociación de ayuda a víctimas de internaciones abusivas. Era un boletín, escrito por una voluntaria, paciente con largo historial de institucionalización, reaprendiendo a vivir en libertad. Habla poco, pero repite un nombre todas las noches: Mariana. Ese boletín me llevó hasta una dirección, una pequeña villa asistida por programas sociales del Estado, un lugar discreto, lejos del centro, donde viven mujeres que salieron de internaciones prolongadas y aún se están readaptando. Fui hasta allí, pero no entré. Observé desde lejos, en silencio. La casa era simple, con muros bajos y cortinas de encaje. En el patio, ropa tendida al sol. Desde la ventana vi a una mujer de cabello canoso, sentada sola,
Cosía retazos de tela en una colcha improvisada. Los movimientos eran lentos, casi ceremoniales. Cada puntada, una forma de reconstruir lo que le destruyeron. No dije nada. Aún no era el momento. Volví a casa. Reorganicé el mural. Guardé los documentos. Archivé las pruebas. Cerré las cajas. Porque había llegado el momento más difícil. Más difícil que encontrar la clínica. Más difícil que acceder a malos informes ocultos. Más difícil que enfrentar al hombre que intentó devolver a una hija robada. Contar la verdad. Ella llegó a mi oficina con la misma expresión de siempre. Desconfiada, cansada, con el alma tropezando en memorias que nunca parecían encajar. Me senté con ella, respiré hondo y empecé. Le conté todo, desde la carta en el fondo de la caja hasta la foto antigua, el nombre de la clínica, el expediente de su madre, el padre que intentó, la mujer que mintió, la pulserita y por último, el resultado genético. Ella no lloró, al menos no frente a mí. Solo guardó silencio, durante minutos, tal vez horas, no lo sé. Yo también estaba perdida. Después dio las gracias con la voz quebrada y se fue. No preguntó dónde estaba su madre, no preguntó qué hacer, solo se fue, llevando con ella la pulserita y un nuevo nombre, o tal vez el único nombre que siempre fue suyo, Mariana. Cerré la puerta y me quedé sola, sola con las cajas, con los archivos, con las fotos, con los informes que tanto luché por reunir, con la certeza de que lo más difícil ya había sido dicho, pero en el fondo sabía que todavía faltaba una parte, la parte que nadie quiere ver, la que no aparece en los documentos, la que fue planeada en los bastidores, escondida detrás de sellos, firmas y silencios comprados, la red, porque aquello no fue un error, no fue un caso aislado, no fue una tragedia particular, fue una operación organizada, estructurada, protegida. En los días siguientes regresé a la clínica San Valentín, o mejor dicho, al terreno donde solía estar. Hoy funciona allí una empresa de distribución. No quedó nada del hospital, ni letreros, ni paredes, ni olor, pero el suelo aún lo recordaba. Me quedé ahí durante horas, caminando en círculos, recordando las fotos, los nombres, las fechas y, por primera vez en mucho tiempo, recé. No pedí respuestas, no pedí justicia, solo di gracias por seguir de pie, porque entre todas las historias que he investigado, esta fue la única que me hizo sentir como si el infierno mismo hubiera sido montado en salas de neonatología silenciosas, con batas blancas y guantes quirúrgicos. Y aún así, Dios no se fue de allí, estuvo conmigo, cuando busqué la primera pista, cuando enfrenté al padre, cuando vi a la madre biológica, cosiendo silencios tras la ventana, cuando entregué la pulserita. Estuvo conmigo, incluso cuando dudé, cuando me quebré, cuando el dolor parecía más grande que el propósito. Volví a casa y decidí hacer lo que siempre hago cuando la justicia falla en el papel, contar la historia, porque hay crímenes que nunca llegarán a juicio, pero no pueden seguir escondidos. Comencé a reconstruir la línea del tiempo. En 1987, la Clínica San Valentín recibe a una paciente llamada Lucía F. de Almeida en trabajo de parto. Tras el parto, Lucía es sedada. No ve a su hija, no firma documentos, no autoriza nada. La bebé desaparece. Lucía es internada de forma forzosa en un hospital psiquiátrico, donde pasa más de 20 años. 2 días después del parto, el médico Otavio de Castro recomienda la adopción informal de una niña sin nombre. Su esposa, Helena, registra a la niña como hija, con documentos falsos, sellados por un hospital que ya no existía. En 1992, se abre una investigación por tráfico de bebés, que desaparece misteriosamente. Las enfermeras que intentaron hablar fueron silenciadas. Los documentos fueron descartados. La clínica fue demolida y el sistema siguió su curso. ¿Quién ganó con esto? ¿Quién dio la orden? ¿Quién hizo callar? Algunas respuestas las encontré, pero otras siguen enterradas, con nombres protegidos por apellidos importantes.
con archivos ocultos bajo cláusulas de confidencialidad, con jueces, médicos y abogados, todos cómplices por omisión. Una red de tráfico legalizado, disfrazado de asistencia social, de caridad, de buenas intenciones. Y todo eso solo funcionó porque la sociedad creyó en un único discurso. La madre estaba loca. La niña estaría mejor con otra familia. Era por su bien, pero no lo era. Porque ningún niño nace para ser robado. Y ninguna madre debería ver silenciada su voz por ser pobre, frágil o emocionalmente inestable. Documenté todo. Escribí informes. Guardé copias en nubes cifradas. Envié una versión a un abogado de confianza y otra a una periodista que yo sabía que no tenía miedo. No sé si alguien publicará. No sé si alguien abrirá un juicio. No sé si la justicia, la de los tribunales, algún día llegará. Pero la verdad ya no está enterrada. Y para mí, eso es suficiente. La semana siguiente recibí un mensaje, sin remitente, sin firma, solo una foto. 2 mujeres sentadas en un banco de parque. La mayor, de cabello canoso, sostenía una colcha de colores sobre las piernas. La más joven le sostenía la mano. No decían nada, pero lo entendí, porque a veces no se necesitan palabras para reconstruir un vínculo. Basta estar, mirar, aceptar que el tiempo perdido no vuelve, pero el tiempo que queda puede vivirse con verdad. Cerré mi cuaderno, apagué las luces y dejé todo en la oscuridad, menos una pantalla, con una sola palabra: Mariana, la niña olvidada, la hija robada, la mujer que tuvo que perderlo todo para al fin saber quién era. Durante semanas evité pensar en lo que vendría después de entregar la pulserita, después de revelar el nombre, después de poner la verdad sobre la mesa, porque, por más que queramos creer que la verdad sana, no siempre cicatriza de inmediato. Algunas verdades sangran por dentro, otras dejan muda a la persona, y hay aquellas que hacen tanto ruido por dentro que el único camino posible es el silencio. Eso fue lo que sentí la semana siguiente, un silencio denso, casi sagrado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando un reencuentro que tardó 36 años en suceder. No fui hacia ellas, no interferí, no provoqué. La verdad ya había hecho lo que necesitaba hacer. Ahora era entre madre e hija. En la foto que recibí, no había lágrimas, no había sonrisas, solo presencia, la presencia de quienes lo perdieron todo y, aún así, eligieron quedarse. Guardé la imagen, cerré los ojos y por primera vez, después de tanto tiempo sumergida en el horror, me permití respirar en paz, porque algunas historias no terminan con aplausos, ni con justicia plena, ni con finales limpios. Algunas historias terminan con 2 manos entrelazadas, y eso a veces es más que suficiente. En los días que siguieron, guardé todos los archivos, los digitalicé, los protegí, los oculté, como siempre hago, porque una historia resuelta no siempre está realmente cerrada, pero algo dentro de mí sí se cerró. No era solo el caso, era el ciclo, un ciclo de dolor heredado, de silencios arrastrados de generación en generación, de crímenes encubiertos bajo la excusa de la buena intención. Y también era un ciclo mío, porque cuando recibí este caso, pensé que era uno más, pero me recordó por qué hago lo que hago, por qué, incluso después de todo lo que viví, después de tantas traiciones, de tantos colapsos, de los escombros de mi antigua vida, sigo aquí, porque hay personas que solo necesitan una oportunidad para saber quiénes son, de dónde vienen, por qué duele tanto, incluso sin recordar. Y si yo puedo ser el puente entre el vacío y la verdad, entonces sigo, incluso cuando la verdad es fea, incluso cuando destruye, porque a veces solo después de la destrucción, una mujer logra reconstruirse. Esa noche antes de dormir salí al balcón, miré al cielo, estaba limpio pero sin estrellas, y aún así sentí a Dios allí, no como luz, sino como silencio, ese tipo de silencio que consuela, que entiende, que permanece, incluso cuando nadie más lo hace. Me abracé a mí misma y susurré por dentro:
Qué bueno que volviste a casa, Mariana. Y así fue como terminó. No con un final feliz, sino con un final real, vivo, denso, lleno de espacio para comenzar de nuevo. Guardé los papeles, apagué la luz y me fui a descansar. Pero esa misma madrugada, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, sin nombre, sin contexto, solo una frase. ¿Tú crees en las coincidencias, Isabela? Y así fue como otra historia comenzaba. Gracias por escuchar esta parte de mi historia. Si quieres entender por qué elegí este camino, descubre cómo la traición de mi marido me convirtió en detective. Y si crees que ya lo has escuchado todo, conoce el caso que me llevó a enfrentar una red de tráfico infantil y llevarlos a prisión, porque a veces el dolor nos destruye y otras veces nos despierta.